Otro de los frutos que el Espíritu Santo desarrolla en nuestro corazón es la amabilidad. En este nuevo módulo vamos a hablar cómo formarnos como una persona más amable, cómo crecer en nuestra amabilidad. Tal vez usted esté pensando, Padre, ya es demasiado, ya llevamos 4 o 5 virtudes, no puedo con más. Acuérdense que no somos nosotros, es el Espíritu Santo que produce en nosotros estos frutos. Por eso, durante todo este módulo, vamos a entender qué es la amabilidad. La amabilidad, me adelanto, es amor en acción. Pero también vamos a aprender cómo desarrollar. Voy a darles diversas pistas y consejos que nos van a ayudar a ser personas más amables. No se pierda. Guadalupe Radio presenta la videoserie La mejor versión de ti mismo con el Padre Rodrigo Hurtado. En este módulo veremos cómo desarrollar la amabilidad en nuestra vida. Gustaría comenzar con un texto de San Pablo en la carta a los Colosenses. Él dice así: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. De este texto de San Pablo gustaría destacar una palabra: revístanse. Para San Pablo, vivir o tener una actitud, por ejemplo, amable, es una decisión. Es algo que tú tienes que decidir, escoger y practicarlo. Él dice y usa la palabra revestirse. O sea, de la misma manera que tú cada día por la mañana te levantas, vas a tu armario, abres el armario y dices: ¿qué me voy a poner hoy? ¿Me voy a poner este vestido verde o este vestido rojo o este vestido azul? Pues bien, así también tú debes decidir cada mañana cuando te levantes qué tipo de persona quieres ser. Por ejemplo, vas a tomar tu carro y dices: ¿yo qué tipo de chofer quiero ser? Quiero ser aquellos que van tocando la bocina, impacientes, que faltan las reglas del tránsito, o más bien quiero ser la persona amable que deja pasar a todos. Esa es una decisión. Eso es algo que tú debes escoger antes de subirte al carro. Si tú vas a encontrar una persona que sabes que es difícil, puedes pensar: ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Cómo quiero relacionarme con ella? Yo sé que ella va a ser áspera, me va a criticar o me va a decir alguna cosa que no me va a gustar. ¿Cómo yo quiero reaccionar? Es una elección. Por eso dice San Pablo: revístanse de afecto entrañable, revístanse de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Así es. No se malinterprete. No quiere decir esto que entonces vamos a dejar que las personas digan: este siempre es una persona amable y por tanto nunca dice nada malo, nunca me enfrenta. No, vamos a entender cómo y exactamente qué es la amabilidad. La amabilidad también puede ser malinterpretada y entonces hay que vivirla con equilibrio. Hay que entender exactamente qué es la amabilidad y cómo debemos enfrentarla. Tampoco digan: esta persona no tiene carácter, no sabe enfrentar o confrontar a una persona cuando lo necesita. La amabilidad no puede estar reñida con la verdad. Vamos a ver que una de las cosas importantes de la amabilidad es tener la capacidad de decir las cosas con verdad. Por tanto, ¿por qué tenemos que ser amables? Por 2 motivos. En primer lugar, porque Dios es bondadoso y amable con nosotros. Dios nos colma de actos de bondad, nos colma de gracias, nos trata con una inmensa bondad y amabilidad. Y porque Él lo hace, también nosotros tenemos que imitarlo. Acuérdense, esto especialmente para padres y madres, que nosotros tenemos que ser para nuestros hijos un reflejo del amor de Dios. Y por lo tanto tenemos que vivir esta amabilidad porque Dios actúa de esa manera con nosotros. Pero en segundo lugar, lo hacemos porque sabemos que lo que nosotros sembramos, lo que nosotros damos, eso también recibimos, eso también cosechamos. O sea, somos amables porque si tú eres amable, las personas te van a tratar con amabilidad. Si tú eres crítico, si tú andas todo el día reclamando, si tú todo el día te quejas por 1000 cosas, créeme, nadie va a querer estar contigo y lo que tú vas a recibir
como un retorno, es justamente lo mismo: quejas, críticas y personas que no quieren estar contigo. Entonces tenemos que hacerlo porque Dios es bueno, pero también por nuestro propio bien. Cuando yo soy amable, yo recibo amabilidad. Cuando yo siembro amor, yo cosecho también amor. Y yo empiezo a descubrir esta característica en todas las personas que me rodean. Porque cuando yo los trato de esa manera, ellos me devuelven con la misma moneda. Vemos en el Evangelio de Mateo que dice así: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos les traten a ustedes. Este es el mandamiento que Jesús nos dejó. Antes de llegar a la última cena, Él decía así: traten a los otros como los otros quieren que los traten a ustedes. Acuérdense, las personas suelen ser muy reactivas. Entonces tenemos que tratarlos con amabilidad y con bondad, y no con ironía, no con hipocresía, no con indirectas, no con críticas ni con quejas. Después dice el libro también de los Proverbios: el que va tras la justicia y el amor halla vida, generosidad y honra. ¿Está viendo? El que va atrás de la justicia y del amor halla vida, prosperidad y honra. Lo que tú siembras, eso cosechas. Y después dice también el libro de los Proverbios: el que es bondadoso, a sí mismo se beneficia. El que es cruel, a sí mismo se perjudica. O sea, exactamente lo que estamos diciendo. Tú recibes aquello que tú siembras. Por lo tanto, en este módulo vamos a aprender cómo vivir la amabilidad en nuestra vida. Son consejos simples, son 5 o 6 consejos, pero si tú los pones en práctica, verás que también vas a cosechar amabilidad y vas a vivir una vida con mucha más paz. El primer consejo para desarrollar la amabilidad en nuestra vida es el siguiente: sea sensible. Sea sensible. ¿Qué significa esto? Para poder ser amables con los demás, tenemos que descubrir, tenemos que saber cuáles son las necesidades y los reclamos de las otras personas. Por eso, la primera característica, el punto de partida, es ser sensible a las necesidades y a los sufrimientos de las otras personas. El que es amable, como yo decía en la introducción, la amabilidad es el amor en acción. Entonces, quien es amable, él está constantemente buscando cómo ayudar a las otras personas, está buscando cómo aliviar el sufrimiento de las otras personas. Pero para eso necesitamos ser personas sensibles, personas que son capaces de ver las necesidades de los otros. San Pablo, en la carta a los Filipenses, tiene una frase que yo creo que nos toca muy directamente a nosotros. Dice así: cada uno de ustedes debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ahí está. ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Pensar apenas en nosotros mismos, estar preocupados por nuestros problemas, por nuestras necesidades y por nuestros intereses, como dice San Pablo aquí. Entonces San Pablo dice: no, cada uno no esté preocupado apenas de sus propios intereses, sino que también, tal vez yo diría, sobre todo y antes que todo, de los intereses de los demás. Para esto tenemos que ser sensibles. Tenemos que saber cómo el otro está sufriendo, cuál otro está necesitando. Imagínense esto en el matrimonio. En el matrimonio muchas veces encontramos parejas que uno no sabe que el otro está sufriendo, que uno no sabe que el otro está pasando problemas, que uno está tan preocupado con sus cosas y da tan por supuesto que el otro tiene que estar bien para servirme y para ayudarme, que entonces yo ni percibo lo que el otro necesita. En el matrimonio, tal vez en primer lugar, nosotros deberíamos ser sensibles con las necesidades y con los sufrimientos de nuestro esposo, de nuestra esposa. Es ahí que nos tenemos que desarrollar eso. La raíz de muchos de los problemas matrimoniales, yo diría que es, de hecho, la insensibilidad. La falta de capacidad de ver cómo está la otra persona, esa persona que está contigo, esa que está muy cerca, y muchas veces por estar tan cerca lo damos todo por supuesto. No, tenemos que ser sensibles a los otros. Hay una historia en la Biblia que nos puede ayudar a entender. Cuando David llegó a ser rey,
fue cuando Saúl murió. Saúl fue el anterior rey a David, pero Saúl persiguió a David mucho. De hecho, en la Biblia, en el primer libro de Samuel, descubrimos cómo Saúl, el rey de Israel, trató de matar a David 7 veces. Después de que David venció a Goliat, claro, Saúl lo convidó al palacio, a vivir con él en el palacio. Una hija de Saúl se casó con David, hasta ahí todo iba muy bien, pero después Saúl comenzó a sentir envidia de David, porque David era muy popular, porque David todo le iba muy bien, y Saúl se puso contra él. Y como digo, trató de matarlo. Pero David nunca hizo nada contra Saúl. Él era muy respetuoso. Al final, Saúl muere en una guerra y David se convierte en el nuevo rey de Israel. Entonces, un hijo de Saúl, que había huido del palacio cuando Saúl murió y David se convirtió rey, tenía mucho miedo, porque decía: mi papá todo el tiempo fue persiguiendo a David y trató de hacer mal a David, entonces seguramente ahora no me va a querer ver, o tal vez David va a querer vengarse conmigo. Se llamaba Mefiboset. Pues bien, cuando David llegó a ser rey, fue justo lo contrario. Él preguntó: ¿hay algún descendiente de Saúl vivo? Y le dijeron: sí, está Mefiboset, está allá lejos, ¿no? De hecho, tenía un problema de salud, no podía caminar bien, porque, en fin, tuvo un accidente cuando tuvo que huir de palacio después de la muerte de Saúl. Y David lo mandó llamar. Y él llegó muerto de miedo delante de David. Y entonces David le dijo: no temas, Mefiboset, yo quiero honrarte, porque tú eres el hijo de Saúl, y Saúl era el ungido de Dios, y yo quiero ser amable con él. Entonces, desde ahora tú podrás vivir aquí en el palacio, comerás a mi mesa, y todas las tierras y posesiones de Saúl yo heredo para ti. ¿Está viendo? Eso es amabilidad, eso es bondad. Él no tenía que hacer nada, pero él era sensible. Él sabía que los descendientes de Saúl estarían con miedo y que, por tanto, jamás se atreverían a acercarse. Él toma la iniciativa, los manda a llamar y les hace un gran honor, dándoles las tierras de su padre y diciéndoles que no tenían nada que temer. ¿Por qué? Porque David, era sensible. Él se daba cuenta de las necesidades de los otros y quería, por un impulso de su corazón, de su bondad natural, aliviar ese sufrimiento de todos. Este es el primer consejo y muy importante. Si tú quieres ser bondadoso y amable, tienes que ser una persona sensible. En el último capítulo veremos los otros consejos para llegar a ser personas más amables. El siguiente consejo para llegar a desarrollar la amabilidad y ser una persona amable, yo diría lo siguiente: sea positivo. ¿Qué significa ser positivo? Que todas tus palabras, dichas en privado o en público, sean siempre positivas, sean constructivas. Nuestras palabras son sumamente importantes. Nosotros somos personas amables cuando también todo lo que decimos es positivo y constructivo. Es difícil ser una persona amable si todo lo que yo digo siempre son críticas, son quejas, son reclamos, etc. Son cosas pesadas o faltas de respeto. Lógico, para ser amables, mis palabras también tienen que ser amables y positivas, llenas de dulzura y de respeto. Dice el libro de los Proverbios en la Biblia: la lengua que brinda consuelo. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Así es. En las palabras está la vida y la muerte. Una lengua o unas palabras, ¿no?, que transmite consuelo, dice la Biblia, es un árbol lleno de vida. En cambio, una lengua insidiosa deprime el espíritu. O sea, cuando yo estoy con alguien que siempre es negativo, siempre dices cosas malas. Yo veo esto a veces en los matrimonios. Ya me tocó muchas veces atender matrimonios en que todo lo que uno dice al otro son quejas, son exigencias, son problemas, este problema y el otro problema, y nunca tienen una palabra de amabilidad, una palabra positiva, un elogio, un cariño. Entonces, lógico que la relación se va desgastando. Para ser personas amables, cuide sus palabras. Otro texto del libro de los Proverbios dice así: los labios del justo destilan bondad,
De la boca del malvado brota la perversidad. Entonces, de nuevo, que todas nuestras palabras dichas en público y en privado sean siempre palabras positivas. En la lengua hay un gran poder. En el capítulo 4 de la carta de Tiago, él habla mucho de esto. Él dice cómo la lengua es como un fuego, dice él, que siendo pequeña, sin embargo, puede producir un incendio inmenso de un bosque entero. Así también tu lengua, si todo lo que dices son pequeñas palabras, críticas, reclamos, puede destruir un matrimonio, puede destruir una empresa, puede destruir una parroquia, puede destruir una amistad de muchos años construida. Entonces, sea positivo. En segundo lugar, sea compasivo. Compasivo significa ser capaz de sentir lo que el otro siente. Es algo parecido a la sensibilidad que yo decía antes, pero la sensibilidad es para ayudar. La compasión es para experimentar el sufrimiento del otro y estar junto con él. Pablo dice en la carta a los Romanos esta frase: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Tener esta capacidad de estar alegre con quien está alegre y de llorar con quien llora es un signo de amabilidad. Algunas veces pensamos que para ser un grande líder tenemos que ser insensibles, tenemos que ser rudos, tenemos que ser firmes, tenemos que entusiasmar a las personas siempre. Y yo creo que al contrario, un verdadero líder es una persona que no tiene miedo de mostrar su lado sensible, que es capaz de compadecerse y que es capaz de sentir con la persona que está sufriendo. Jesús era el mejor modelo de esta característica de ser sensible, de ser compasivo. El versículo más corto de la Biblia, el más breve, está compuesto de 2 palabras y está en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. El versículo dice así: Jesús lloró. ¿Qué fue lo que pasó? Algo muy simple. Un amigo de Jesús, Lázaro, había muerto. Y Jesús llegó a la casa de Lázaro cuando ya habían pasado 4 días y él venía para hacer un milagro. Él iba a resucitar a Lázaro. Él sabía que haría eso. Sin embargo, Jesús lloró. ¿Por qué nos dice el Evangelio eso? Porque Él vio el sufrimiento de la gente que lloraba por su amigo Lázaro que había muerto. Vio el sufrimiento de sus hermanas, de Marta y de María. Insisto, Él sabía que poco tiempo después, 10 minutos después, Él resucitaría a su amigo Lázaro. Sin embargo, Él fue compasivo. Él vio el sufrimiento de todos y yo creo que Él pensó cómo es triste la vida del hombre frente a la muerte. Cómo es duro las consecuencias del pecado. Cómo es importante lo que yo voy a hacer de morir en la cruz para liberarlos del pecado. Y a pesar de que Él lo iba a resucitar, en realidad Él se compadecía de nuestra miseria humana. Jesús era un líder extraordinario, pero era un hombre profundamente compasivo. Si nosotros no somos capaces de conectarnos y de amar a las personas, de compadecernos de ellas, no somos buenos líderes. Y en último lugar, yo diría, sea honrado y sea claro y directo. La bondad, esto es muy importante, no nos exime de la honradez. No porque yo voy a ser amable, no porque yo quiero ser siempre positivo, etc. Yo me siento eximido, ojo, de decir a quien lo necesita la verdad. Por ejemplo, tú necesitas ponerte en forma y bajar de peso. O decirle a alguien, lo que tú estás haciendo es un grave error. O decir a alguien, estás destruyendo tu vida. Lo hacemos no por criticar, lo hacemos en privado, lo hacemos por amor, porque queremos ayudar a esa persona. Recuerden, la amabilidad no nos exime de la honestidad. Eso también es muy importante. Dice el libro de los Proverbios, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Eso es, algunas veces necesitamos de ese amigo que nos diga unas cuantas verdades, pero claro, con cariño, con amor, con verdadero compromiso. Esa persona, yo cuando le digo a alguien una verdad, yo me comprometo a ayudarlo, yo estoy contigo en ese problema que tú tienes. Eso también es sensibilidad, eso también es compasión, eso también es amabilidad. Desarrollemos entonces esta virtud de la amabilidad y ustedes verán que el Espíritu Santo también viene y nos ayuda a desarrollar en nuestro corazón el fruto de la amabilidad.
Gracias por acompañarnos en la videoserie La mejor versión de ti mismo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.